Guaynabo, 787-390-6382. Bueno, y gracias a la gente buena de Caprichos Coffee Shop. Ahorita les traemos más detalles acerca de esta gente. Estamos aquí en este segmento a esta hora de la mañana. Juan Carlos Moraima y Fernández. Muchachos, ¿existe gente buena pero fría? ¿O esto es una percepción changa acerca de las personalidades y las distintas maneras de ser cada cual? ¿Ve? Por ejemplo, yo recuerdo haber escuchado a una señora en público reclamarle a su marido, que se veía que tenía, no sé, 800 años de casado. O sea, gente de toda la vida. Reclamarle en público, bueno, de estos momentos tensos donde algo pasa, ¿verdad? Que surge alguna desavenencia, alguna situación. Ay, tú siempre, tan frío que tú eres, caramba, yo no sé cómo, ¿sabes? No, porque tú eres así. Y yo decía, qué interesante esto, yo soy bien analítico. Qué interesante esto, esta señora lleva un montón de años con el señor, pues entonces lo ama, tú sabes, y lo aprecia. Y ese hombre, bueno, pues, o sea, es el hombre de su vida, está ahí, tiene toda una familia, pero de repente le sacan cara, y aparentemente constantemente, yo creo que mucha gente puede estar identificándose con esto. O sea, tú eres bueno, pero eres frío, y eso es malo. Pero no sé si eso es una cosa subjetiva también, o sea, porque de momento hay gente que luce fría y no lo es. Pero no lo es. Claro, es su manera es un mecanismo, ¿no? Para que algo no le afecte, utilizan ese mecanismo de frialdad, ¿no? Si es una conversación, te voy a demostrar que estoy frío, pero realmente me está afectando. Pero ¿qué es ser una persona fría? Tener cara no seria. Me hagan describir lo que es una persona fría. Pero hace unos segundos la compañera tenía el uso de la palabra fuera del aire y nos estaba narrando algo familiar, ¿verdad? De su hijo, vamos a decir un detalle. Un desahogo. De repente nosotros arrancamos con otro tema. Sí, porque estamos tú sabes, estamos así, formales. Estoy en medio de 4 hombres, eran 4 hombres. Exacto. Una conversación de 4 hombres. Estaba Magdiel, estaba Orlando, Fernán y yo. Ajá. Moraima nos está narrando una historia, de repente, imagínate, cuatro tipos en un cuarto. Viene uno y hace un comentario y ella se queda con la palabra en la boca. ¿Y qué dice ella? Qué hombres fríos estos. Sí, exactamente. Qué insensibles. Sí, pero para ti eso también es frialdad, por supuesto. Pues claro que es frialdad, porque yo les estoy diciendo, mano, necesito ver a mi hijo, no puedo entrar allá, y tampoco a él le permiten salir, estoy desesperada, él está allá un poco desesperado. Pues mira, fulano, tú sabes, y el juego de anoche, y esto y lo otro, y yo, pero bueno, esos son seres distraídos. Exacto. Eso es el frío. No fríos, exacto. Eso es el frío, porque yo necesitaba como que ese apoyo, tranquila, se va a abrir camino. Magdiel fue el primero que habló del Está tirando el medio hoy. Bueno el desahogo. Fíjate que hay gente que no es buena para ¿cómo se dice? Para expresar o sea, que no se les nota, ¿verdad? Alguna cosa emotiva, emocional, pero no significa que no estén sintiendo. O que sean fríos, no significa que son fríos. Claro. Mira, en el caso, a veces uno ocupa posiciones que se te hace difícil ser más cálido o más expresivo para que la gente no te perciba frío. Particularmente en el caso precisamente con las féminas, tienes que mantenerte como en un pasillito donde no puedes decir, no puedes opinar, no puedes ser demasiado cordial porque se puede ver de otra manera. No puedes hacer ningún tipo de cumplido, no puedes hacer nada porque pudiese verse de otra manera. Entonces, la persona, yo o cualquier persona en una posición, tiene que estar dispuesto a pagar el precio de frío, porque ser cálido o ser más afectuoso, cariñoso, para otras personas puede implicar y malinterpretar. Así que muchas veces te ves como que obligado, de acuerdo a lo que representes, en lucir frío, lucir cara dura. Tú sabes, hay circunstancias particulares. Por ejemplo, tú eres una figura pública, y tal vez tú bromeas con un círculo de amigas o de amigos de una manera que otro grupo que te conoce menos eres más parco.
Y esa parte juega un papel de muchas veces la gente que percibimos fría o fríos. Y solemos ser los hombres entonces los que lucimos así. Bueno, yo creo que es su naturaleza, pero no es que sean fríos como tal. Aparte de lo que Juan está diciendo, yo creo que es también un mecanismo, como que, wow, no quiero que se me note que estoy impactado, que estoy sufriendo, o que me está llegando lo que me está diciendo. Yo no soy una persona fría. Yo, por el contrario, soy bien expresiva, claro, a la distancia. Expresiva, pero a la distancia, porque sé que esto puede también ser malinterpretado. Nos pasa con las chicas también. Pero creo que soy demasiado expresiva, inclusive, lo soy con todo el mundo. Si yo voy a un residencial, si yo voy a una cárcel, si yo voy a una empresa, o sea, es con todo el mundo. Mi forma de ser. Siempre me van a conocer como la risueña, la amigable, la sociable, la que saluda. No sé ser fría y me detengo a escuchar. Qué lamentable que las 2 veces que te he pedido que me siembres tu cremita no lo has hecho. Sí, eso no es ser fría. Eso no es ser fría. Eso es que me encantan las cremitas, me encantan. Ahora, yendo a la premisa del tema, sí entiendo que hay personas que ya su personalidad es más parca y son gente buena, porque la premisa del tema precisamente es, hay gente buena, pero que es fría. Y sin duda, cantidad de personas que son extraordinarias, pero que la parte cálida o la parte de la personalidad más expresiva, pues no la tienen. Pero hay mucha gente que se los reclama. O sea, pero ¿por qué eres así? Debe ser bien fuerte para una persona que no es su personalidad, que se le exija o se le achaque como que algo está mal por tener una personalidad más reservada. Y eso no lo hace ser bueno o peor. Una de mis mejores amigas, yo tengo dos mejores amigas, una pastora que ustedes conocen, a quien yo les he hablado, y una periodista, que verdad me reservo su nombre, no tengo por qué decir, pero esta periodista es Ivonne Soya, okay. Mi gran amiga del alma, mi gran amiga del alma. Nosotras no nos llamamos todos los días, es más, pasan semanas sin llamarnos. Es fría, pero fría. No. Es bien fría, sin embargo. Yo la amo con el corazón y yo sé que si yo levanto el teléfono, ella está corriendo ahí para lo que yo necesite. Para lo que yo necesite. Y me dice, vente para acá, vente conmigo, pero nunca me llama. Nunca me llama porque ese es su estilo, su forma de ser. Y yo no la recrimino por eso. Por el contrario, me río mira, para mi cumpleaños, mi mejor amiga ni me felicitó. Pero eso se acordó a las 12 de la noche. Body, ella me dice, Body, tu cumpleaños. Eso no me hace dejar de amarla, me río. Pero si alguien te reclama, si mucha gente te reclama que eres frío, ¿no se puede cambiar un poquito el estilo para complacer a los demás? Sí, digo yo, no sé. Bueno, yo creo que en términos familiares se puede ceder un poco. Sí, claro. Yo creo que todo ser humano, cada uno de nosotros puede hacer un esfuerzo para mejorar en el área que haya que mejorar, sin duda alguna. Porque tener una personalidad más reservada, más parca, que de ahí es que yo creo que sale la premisa o la etiqueta de frío o fría, personas que los sentimientos como que no se les mueven fácilmente. Personas que ante una situación touchy, ante una situación sentimental, no expresan sentimientos, no lloran, etcétera, pero son gente buena, y yo creo que la parte de aceptar a alguien tal como juega un papel fundamental en las buenas relaciones, en todo sentido. O sea, hay gente que luce fría y gente que es fría. Claro. O sea, que nada los mueve. Eso también los hay. Sí. O sea, y en el universo, ¿quieres que te sea sincero? En el universo de cómo Dios hace todas las cosas, son necesarias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sacan de ti el mejor carácter, la tolerancia, el nivel de aceptación. Es como el ejemplo que traigo de mi amiga. Yo la acepto tal y como ella es porque yo sé que me ama, aunque no me lo exprese como yo quisiera. Me ama porque lo he comprobado. Yo creo que ese tipo de personas pone en balance a los demás que pueden estar tal vez en otros extremos. Claro. Una persona exageradamente sentimental
con una persona un poco más, de una personalidad más fría, pues es el punto de balance, porque si se juntan dos super llorones, tú sabes, esto es una caja de pañuelo todo el tiempo. Sí. O sea, yo creo que cada cual juega un papel en este mundo y Dios colmó de personalidades distintas a la gente y todo como que se enriquece, es más lindo, es más bello. La vida humana, esa persona está jugando un papel con esa personalidad, es lo que quiero decir. Sí. O sea, no está mal, no es que está dañada la persona, no es que tiene un defecto la persona. Claro. A veces lo vemos así, que la persona tiene un defecto, es frío, es fría, pero hasta cierto punto eso puede representar unas fortalezas que el que se junta, sea amigo, amiga, en el contexto de la familia, inclusive en una relación de casado, puede jugar un papel que se convierte en una fortaleza en la relación. Bueno, Pienso yo. sí. Bueno, en la relación yo no concebiría a alguien frío. Bueno, de la manera en que tú describes frío, por eso es que hay que definir qué es frío. Exacto, ¿qué es frío? ¿Entiendes? Porque en una pareja debe ser difícil. Claro, uno lo respeta como quiera. Me explico, en el término frío, una persona que con su cónyuge es la persona más maravillosa, pero para el resto de la familia es una persona fría. Ah, ok. Entonces, para el que vive con él o con ella, no es una persona fría, es una persona exquisita. Claro. Pero para todos los demás, es una persona fría. Pero está el que es frío aún con la pareja y no es que no la ama. A eso era a lo que yo me refería. Ok. El que es frío aún con la pareja la ama un montón, pero soy frío, no soy de detalle, no soy de manifestarlo. Ni de abrazos, ni de... Ni abrazo. Eso está difícil de digerir. Ahí es que la persona cualquiera puede mejorar y hacer un esfuerzo para complacer al otro. Hay gente muy buena que es así. Claro, claro. Y ese es el tema, de hecho. 787-993-9700. Si tú habitas y cohabitas con un frío, o si usted es precisamente esa persona y lo reconoce, ¿verdad? Que tiene una bolsa de hielo en el corazón, puede comunicarse. Adelante, buen día. Amén, Dios le bendiga. Amén. La verdad que el tema está interesante. Soy Ricardo de Buenau. Ajá. Y esto de los casos de personas frías o calientes, Dios nunca ha perdido a las personas. Y como dijo el pastor Luqui, yo creo que la forma que Dios lo hizo crea un balance. Y aprendemos de las personas que son, como dicen, frías y otras calientes. Yo recuerdo en un momento dado que yo fui a una iglesia a llevar palabras, pero en una iglesia que en el estilo de adoración era fuego. Pero mi estilo de predicación, hay momentos que sí, pero mayormente es un servicio apacible. Oiga, y la oré para el Señor. Cuando terminé la predicación y terminó todo, el pastor, decía, yo he aprendido algo hoy. Caramba, y yo creo que Dios se mueve también en el servicio apacible, en el fuego y en el terremoto. Así que aprendemos de todos. Y como dice el pastor Luque de nuevo, aprendemos en ese balance que Dios creó en cada persona. No es que sean raras o que no. Es que son así. Y aprendemos de todo. Exacto, cada cual tiene ¿Estás citando a Luquis porque eres de la iglesia de él? No soy de la iglesia de él, pero oigo mucho el programa y me encanta su programa. Ah, ok, es que nos estás confundiendo uno de los dos entonces con Luquis. Ah, sí, porque... Sí. Pero Luquis no sé, pero lo queremos un montón, no pedimos vuelta. Si soy yo, no pido vuelta. Ninguno de los dos. Dios te bendiga, gracias por estar acá. Un abrazo. Que lo dijo consistentemente, era inevitable preguntarle. Exacto, sí. Adelante, buen día. Buen día. Dios les bendiga. Amén. Amén. Yo quiero opinar acerca de esto porque en mi casa tenemos este debate porque mi esposo es bien frío, pero llevamos 45 años de felicidad, de amor, felicidad. Y no es porque él no me dé un abrazo, un beso. Yo digo que él no me ama, él me ama, sí, y me lo demuestra cuando yo me levanto por la mañana y yo le digo, me dice buenos días también, y me hace así, más o menos me da un abracito, pero no es de expresarse. pero mis nietos, mis hijas son demasiado expresivas igual que yo.
Y uno tiene que tener también mucho cuidado, porque esto me pasó con alguien en la iglesia, porque yo fui muy yo soy expresiva y me encanta decirle, hola, te amo, hola, ¿cómo estás? Y ese señor lo vio de otra manera. Sí, imagínate. Yo tuve que poner esta pared entre él y yo. Y ese señor ya está morando con el Señor, pero yo lo perdoné, porque yo sé que vienen cosas a la mente de uno, que uno se cree que es diferente, pero no. Yo siempre soy bien expresiva y le digo a todo el mundo, te amo, a mis tíos, a mis papás, a mi familia, a todos. O sea, que usted nos está diciendo que su esposo es frío en el sentido de las expresiones, pero ha sido un esposo maravilloso y un papá maravilloso. Demasiado. Demasiado. Sí, tiene otras cualidades, pues. Yo no puedo decir, ay, tú no me amas porque no me besas o me abrazas. No, hay otras cosas que uno sabe que ese hombre la ama a uno. Pero es motivo de, o sea, ¿verdad? De muchas situaciones complicadas para otras parejas. Sí, para otras parejas sí lo es, claro. O sea, hay gente que descartaría un noviazgo o una persona, pues, porque y otras personas necesitan un abrazo, que les pregunten cómo estás, ¿verdad? En ese caso que ella dice de hay que tener cuidado cuando uno es expresivo, yo no acostumbro a abrazar hombres. No lo acostumbro, no porque sea antisocial, sino porque pues es parte de mí. Siempre lo he hecho así, pero no quiere decir que no me lleve con la persona, todo lo contrario, le hablo, me río, pero de abrazar soy un poquito más. Y lo he dejado saber, en grupos. Hola, buen día. Buenos días, Dios me le bendiga mucho. Amén. Interesante tema. Llevo 40 años de casado. Amo a mi esposa, la amo un montón. No pienso ni me veo enviudando y verme con otra persona. No, o a la inversa. Mi esposa tiene un carácter bien fuerte. En cierta ocasión, ella enfermó y envió una hermana de la iglesia hacia allá de mí. Y me dice, hermanito, yo quisiera ir a su casa y ayudar a la hermanita, pero es que la hermanita tiene un carácter tan fuerte. Y yo le dije, hermanita, esa es su personalidad, pero si usted la trata a fondo, usted va a ver lo buena que es. De lo que estaba diciendo Moraima ahorita, la hermana Moraima ahorita, mi esposa muy raras veces me dice a mí que me ama. Muy raras veces. Pero yo sé que me ama. Claro. Porque si me ha soportado 40 años. En los momentos en que me he enfermado, que yo en una ocasión en un hospital estaba bien malito y yo vi cuando ella se derrumbó, que yo nunca la había visto, y me decía, nene, no te vayas, no me dejes sola, que yo no sé qué yo me voy a hacer sin ti. Y yo le decía, mira, nena, no va a pasar nada que Dios no permita. Si es la voluntad de Dios que llevarme, Dios te va a fortalecer para tú pasar este trago. Pero no me llevo, estamos de pie. Muy bien, muchas gracias. Oye, están testificando los matrimonios veteranos que tienen un cónyuge que aparentemente es frío, pero están felizmente casados. Qué interesante. 40 y 45 años de casados. O sea, que esas expresiones no son impedimento. No son impedimentos. Y que han aceptado que, mira, pues te respeto el que no digas te amo ni te abrazo, te respeto. Vamos por acá con otra al 787-993-9700. Tengo que decirle a la gente que mira esta tacita bonita. María. Que tiene el loguito de Caprichos Coffee Shop. Entonces, para que la gente pase por ahí, yo fui en estos días y tienen un lugar tan acogedor. Así que pasa por allí, que está en el sector Viña en Guaynabo, frente al bosque forestal de la Marquesa. Apunta el teléfono por si acaso, para que te dé la vuelta por ahí, 787-390-6382, o lo buscas en Facebook e Instagram, Caprichos Coffee Shop, que ahí hay café como este bien rico que nos sirven acá en Nueva Vida. Café, batidas, limonadas, piña colada, frappés, desayuno, sándwiches, mantecadito, todo bien rico. Caprichos Coffee Shop. Buen día, ¿quién habla? Hello. Ajá, cuéntanos, amigo. A ver. Dios le bendiga, brother. Amén. Interesante y bien importante tema. Escúcheme bien. Viví una vida felizmente casado.
por 30 y pico de años, sirviendo al Señor, ocupando distintos ministerios dentro de mi iglesia. Mi amada esposa también. Al Señor, que todo lo sabe y es soberano. El 20 de septiembre, mi esposa parte con el Señor por el COVID. Ahora digo yo, que muchos cristianos sabemos que queremos tomar los juicios de Dios para coger a un hombre, a una mujer de Dios que enviudó, que honró, que amó, y ese es el testimonio que quedó plasmado en los corazones de todos los que nos conocieron, que fuimos de bendición. Entonces uno toma control de su vida, agarrado de el consolador número uno que tiene el Hijo de Dios, que es el Espíritu Santo, fortaleciendo unas áreas para seguir el estilo de vida que uno llevaba con los hijos de uno y demás. Decide formar una relación o casarse con otra persona, que el Señor trae a tu vida, a otra sierva de buen testimonio. Y me preocupa, por eso digo que es excelente tema, porque los que están escuchando saben, los que han pasado por este valle de sombra y de muerte, saben lo que se siente, el vacío que deja la otra persona, que es llenado por el espacio, gracias al Espíritu Santo. Entonces, yo pienso ¿cómo juzgan? Sí. Es que, verdad, yo me estoy gozando con el testimonio que tú estás dando, pero está un poquito fuera del tema en el aspecto de que estábamos hablando de cuando uno de los dos es frío en la relación, y cómo esa relación se puede, verdad, llevar en el contexto de las relaciones de pareja y en las relaciones interpersonales. Cuando alguien es frío en su forma de ser, cómo se maneja la situación. Verdad que aunque estás hablando de una viudez y de una nueva relación, y por lo que percibo como que fuiste criticado por el proceso, pudiésemos, verdad, tomarlo como un tema aparte en algún momento del programa. Sí, buen tema. Verdad, porque es un excelente tema, pero no es el tema que tenemos en este momento. Sí, y para redondear, yo no sé si están de acuerdo conmigo, muchachos, pero para redondear es como que, o sea, el que es bien expresivo y bien cálido debe comprender que hay gente que es diferente y que no necesariamente tienen que cambiar. Y tú no siempre entiendes del todo a toda la gente. Pero si esa persona tiene su familia que la ama y que tiene sus intercambios cálidos con... O sea, no tiene por qué ser cálido con todo el mundo. Sí. O sea, y eso no es un problema. Claro. Hay gente en las oficinas, en las áreas de trabajo, que lucen bien frío. Pero quién sabe si es mejor así. ¿No creen, muchachos? A veces, porque, ¿verdad? Se evitan algunas líneas también. O sea, como tú decías ahorita, todo tiene un balance, ¿verdad? Yo prefiero estar rodeado de una persona fría a estar rodeado de personas llenas de chismes, enojos, coraje, controversias todo el tiempo. Claro. Prefiero estar rodeado de alguien que sea frío, que me interrumpa los temas. Wow. No, fuera de broma, esta es una broma, pero fuera de broma, prefiero eso a estar rodeado de gente que tú sabes que no están obrando bien. De verdad. Yo creo que cada ser humano necesita ser aceptado y amado en su personalidad. Todos podemos mejorar y todos podemos hacer un esfuerzo de complacer a los compañeros de trabajo, al esposo, a la esposa, a los hijos, etcétera, pero siempre que aceptemos y respetemos a la persona como es. Claro. Porque si una persona recibe demasiada presión de que su llamada frialdad, de su temperamento más pasivo, de su falta de expresión de afecto o cariño es algo que está mal, pues tú no estás amando a esa persona como es. Tú no estás integrando a esa persona a tu vida tal como la persona es. Por lo tanto, exigirle que cambie, estás diciéndole a esa persona, conviértete en otra persona para yo amarte. Conviértete en otra persona para yo aceptarte. Y eso debe ser lo más horripilante del mundo. Claro. Porque entonces le estás pidiendo a una persona que deje de ser quien es para tú darle la posibilidad de aceptarlo, de amarlo. Y eso es imposible. Y cada cual aporta su cosa, ¿no? Hacen falta los cálidos y hacen falta el balance. Los fríos también. Totalmente. Exactamente. Y el frío te acepta cálido. Y en términos de las relaciones, agradezco a los matrimonios que llamaron, porque normalmente se piensa, ambos testificaron que estaban felizmente casados,
que cuando uno de los dos es llamado o entra en el renglón de ser frío o fría, la relación no se puede llevar a cabo, y ellos acaban de demostrar que es exactamente lo contrario. O sea, han aprendido a aceptar la personalidad de su cónyuge y eso no les ha impedido ser felices. Y eso es un clase palo, eso es un mensajote que se queda esta mañana con este tema. De una madurez, ¿verdad? Un nivel de madurez tremenda. Así es. Chévere, bueno, tremendo tema como el que viene por ahí a continuación, porque ya está por ahí nuestro amigo el doctor William Ruiz. Eso es. Así es que, ginecólogo, nadie se vaya. 827, buenos días. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente en Nueva Vida Noticias.